Hola, buen día, buenas tardes a todos. Y esto es EGL y este es el primer capítulo de un pequeño proyecto que vamos a lanzar que se llama Retromanía. ¿Y qué es Retromanía? Vamos a hacer 20 capítulos, un podcast por capítulo de 20 años retro, en los cuales vamos a ir experimentando qué juegos notables salieron ese año y elegiremos el juego EGL, el juego del año de dicho año retro. El capítulo de hoy es el capítulo de 1991, que es el primer año que vamos a tocar. ¿Y por qué 1991? Porque es el año de lanzamiento del Super Nintendo en América. Y pues todos nuestros compañeros de acá en el podcast somos contemporáneos de la época del Super Nintendo, y creo que es como que ahí fue donde inició el vicio o nuestro fanatismo por los juegos. Y bueno, nos vamos a guiar bastante de las fechas de lanzamiento norteamericanas. Y conmigo me acompaña en el día de hoy el amigo Juan. Hola muchachos, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Espero estén teniendo un buen día y semana y mes. ¿Y año? Sí, y años, ya estamos, ya es 30 de enero, ya se está acabando. Sí, ya. Aquí a 31, pero bueno. El amigo Andrés. Y gente, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Espero que estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche cuando estén escuchando esto. Y el amigo Juan Carlos. Buenos días, tardes o noches donde nos estén escuchando. Espero que estén teniendo un excelente día y que el 2018 esté súper lleno de buenas cosas para el mundo gamer. Sí, el mismo deseo que yo le doy a todos. Y pues, pero no vamos a hablar de 2018, vamos a ir al 1991. Hacer un crono, vamos para atrás. Sí, vamos para atrás y este es el año del Super Nintendo y la lista que vamos a compartir tiene mucho de Super Nintendo. Y pues quisiera primero empezar por ahí, por el Super Nintendo. Esta consola salió en América en agosto 23 de 1991. Yo lo logré tener a finales de ese mismo año, de diciembre de 1991. Y recuerdo que no era algo que yo deseara con mucha ansia, pero cuando vi ese stand de Super Nintendo que había en una tienda local, que era lo que se llama ahora el SAO de la 53, vi el stand del Super Nintendo y yo no podía creer que el salto gráfico que podía haber del Nintendo ahora. Y los juegos que tenían en el stand eran Super Mario World, Tortugas Ninja 4 y también había Pilot Wings. Para mí fue el inicio de un vicio, de una manía con los juegos que no va a tener igual mucho tiempo después y no tuve igual antes, aunque yo tuve consolas desde el Atari. Y pues me gustaría preguntarles primero, empezando por Juan, ¿cuál es tu experiencia con el Super Nintendo y si lograste tenerlo en 1991? Bueno, con el Super Nintendo, ¿qué te digo? El Super Nintendo lo compraron a principios del 92. No vino en el 91. De hecho, si mal no recuerdo, esa Navidad del 91 me dieron juguetes normales, no me dieron entretenimiento electrónico. Yo tenía el Nintendo, pues. Entonces, pero ya había visto el Super Nintendo. Ya había visto el Super Nintendo y ya había visto Super Mario World, ya había visto a Mario montado en Yoshi. Y yo decía, my God, eso se ve, eso es el próximo. O sea, nada se va a ver mejor que eso, lo necesito en mi vida. Y pues, dieron para incentivarme el año escolar. Funcionó. Y debo decir que a pesar de que yo empecé a jugar con el Nintendo, las memorias más fuertes que tengo de videojuegos las tengo con el Super Nintendo. Es la consola donde yo siento que tengo esos juegos que yo digo, o
O sea, el Super Nintendo tiene juegos que no son muy populares, pero que para mí son espectaculares. ¿Sabes? Y hablar del Super Nintendo podría durar 10 años hablando del Super Nintendo y de todo lo que significa para mí, de todo lo que jugué. Tú mismo mencionaste Tortugas Ninja, Turtles in Time, que es uno de esos juegos que la primera vez que yo lo vi, yo dije, uff, o sea, nada se va a ver mejor. Estos son los muñequitos, o sea, las caricaturas en la consola. Cuando Konami hacía cosas buenas, ¿no? Sí, cuando Konami hacía cosas buenas, definitivamente. Y así muchos otros juegos, por lo menos juegos oscuros, como hay un juego que se llama Aero de... ¿cómo es? Aero, No me acuerdo. Aero de Acrobat. de Acrobat. Aero de Acrobat, correcto, pero el 2. Ese juego uf, me encanta. Bueno, pero como les digo, puedo seguir hablando y hablando y hablando y no es la idea. La idea es que hablemos de estos juegos que son importantes para este año. Pero sí, el Super Nintendo, si bien no lo tuve en el 91, muchos de los juegos que me compraron cuando me regalaron el Super Nintendo salieron de ese año, como Super Mario World, como The Legend of Zelda Link to the Past, como Super Castlevania 4, que maldije ese juego muchas veces de lo difícil que era para mí, lo frustrante. Y sí, son los recuerdos que tengo ahora. Tú hablas de Aero de Acrobat. El Super Nintendo era una época en que la mayoría de compañías querían sacar como que una mascota que pegara, una mascota peluda, animal que pegara. Sí. Y estaba Bobsy el gato, Aero, el Capitán Comando. Capitán Comando. Sega tenía Sonic, el puercoespín azul, pero puercoespín. Aunque ya Capcom tenía a X, que para mí ese es su... Sí. Lo que pasa es que Capitán Comando venía en las... Era como venía en las instrucciones de varios juegos. Entonces, no, era el sello de calidad, era el equivalente del sello de calidad que tenía Nintendo, pero Capcom. Supuestamente Capitán Comando era como el sello de calidad de que este cassette había sido probado, no sé qué, y venía con el Capitán Comando. De hecho, el Capitán Comando que sale en los cartuchitos NES no es el mismo que sale después en el juego. Y bueno, Andrés, para ti, ¿qué significa el Super Nintendo? Bueno, yo nací en el 90, entonces se podrá imaginar que yo tuve el Super Nintendo como en el 97, 98. Ya he entrado ya casi 64. Pero yo me crié con los retro. O sea, yo tenía un Nintendo. Yo venía de jugar Nintendo. Yo pensaba que Nintendo era lo más avanzado que había. Y yo la primera vez que vi el Super Nintendo, de hecho, el primer juego que vi en Super Nintendo fue Mortal Kombat 2. Ese fue el primer juego que vi en Super Nintendo. Cuando yo vi eso, fue como, o sea, una explosión completa. Y después pusieron Killer Instinct, que ese fue el inicio de mi amor por la saga Killer Instinct. Cuando yo vi, pues, había un dinosaurio que peleaba, oh, Dios mío, que está peleando con un boxeador. Eso era como la locura, era como manejar caricaturas. Porque pues nosotros nos criamos con esas caricaturas ultraviolentas. Entonces era como manejar la caricatura, ¿no? Como tú tienes el control de poder hacer algo con la caricatura. Yo tuve mi Super Nintendo como el año 97-98. De hecho, yo les comentaba que el primer juego de Super Nintendo que tuve mío fue Mario is Missing. Ajá, ya eso era el final del Super Nintendo. Casi lo dejas. Entonces sí, o sea, te podrás imaginar un juego educativo en inglés. Igual el Mario y Missing se ve muy bonito. O sea Mario y Missing en Super se ve como si fuera Mario World. Sí. En mi época yo quería Mario y Missing con locura. Yo lo quería jugar. Ese fue como cuando... ¿Recuerdan? Y disculpa que te interrumpa, cuando salió Mario Paint. El Mario Paint con el mouse. Con locura Mario Paint cuando lo jugué. Sí. Me enguesé bien feo con ese juego.
Sí, no, horrible. Entonces, recuerdo que ni a mi hermano ni a mí nos gustó, entonces fuimos en ese momento al centro pues a cambiar el dichoso juego. Y nos dieron, pues en esa época, pues en nuestro país se manejaba mucho la piratería. En ese momento no era muy común ver cosas originales o las cosas originales costaban 5 veces más. Entonces nos cambiaron el Mario Missile por un 5 en 1. En ese 5 en 1 pirata, pues venía el inicio de otro de mis amores que es Contra 3, ¿no? Entonces cuando yo vi Contra 3, yo venía de jugar Contra 1, Contra 3. O sea, eso fue literalmente una explosión. Yo recuerdo que ese día no dormí jugando Contra 3. No, era dificilísimo, era dificilísimo. Recuerdo yo que no podía pasar de la bendita escena de las motos, porque esa escena de las motos es una de las escenas más hijas de fruta que te puedes encontrar. Tú te lanzan de todo, o sea, literalmente de todo. Y ahí perdía las vidas, pero yo seguía y seguía. Y después, pues, empecé con Super Mario World. Y de ahí en adelante, pues, fue amor a primera vista, ¿no? Fue el inicio, ese fue el inicio de mi conciencia como gamer, porque, bueno, como persona que le encantan los videojuegos. Entonces ese fue Andrés, como, una como pregunta. detonante. ¿En qué época de tu vida fue que tú tuviste Mickey Manía? Yo recuerdo que cuando tenías Mickey poquitos juegos, Manía. pero poquitos juegos Sí. tenías, era Mickey Manía. Y ese Mickey Manía era original, porque solo venía el cartucho y tenía el libro original y todo. Fue como en el 97, también como en el 98 también. Fue uno de mis primeros juegos también, fue Mickey Manía. Realmente difícil. Y pues después me enteré de que había trabajado el padre de God of War en ese juego. Entonces era así, era bastante difícil. De hecho, Mickey Manía es de Sony. Todo es sí, Sony de hecho, Microsoft. Sí. sí, es de Sony. Y David Jaffe trabajó en ese juego. De hecho, ese fue uno de los primeros juegos donde trabajó David Jaffe. Ella también era muy difícil, pero era como ver Mickey. Entonces Sí. porque era muy bonito el juego, o sea, estaba muy bien hecho. Yo recuerdo Mickey Manía tenía una animación espectacular. O sea, era como ver la caricatura de Mickey. Tú estabas controlando a Mickey, o sea, era una cosa impresionante. Sí, gracias por recordarme eso. Yo sí me acordaba de Mickey Manía. Recuerdo que también me dio una paliza a Mickey Manía horriblemente. Yo recuerdo que Mickey Manía, los primeros niveles eran blanco y negro, y yo como que, ajá, a blanco y negro, Sí, Mickey. sí, Y sí, después, como cuando Andrés vi que ya lo dominaba más, yo como que, en serio, los siguientes mundos son a color. En serio, o sea, con un cambio de aquí al otro en el juego, porque yo aspiraba que todo el juego fuera blanco y negro. blanco y negro. O sea, no, o sea, Mickey Manía es un juego muy, muy difícil. Bueno, como casi todo lo de la época. Pero sí, o sea, eso fue como mi inicio de ahí para adelante fue puro amor y pura pasión. Y yo, el Killer, yo tenía el Príncipe de Persia para Super, recuerdo yo. Y también era horriblemente difícil. Yo recuerdo que en esa época de Super, la verdad es que eran juegos muy difíciles. Yo me pasé Battlemania. Mi respeto. Pero, o sea, la cantidad de veces que morí, o sea, fue horrible. Pero yo me pasé Battlemania. Porque recuerdo que el juego era prestado y tenía que devolverlo. Y, o sea, yo me acuerdo que esa semana le di. De hecho, me lo prestó Alonso, el que era dueño de una Nintendería donde íbamos. Y pues de ahí para adelante fue puro amor, pura pasión del mundo de los videojuegos. Ajá, Juanca, ¿y tú qué recuerdas de la época? Claro, yo, junto con Andrés, yo nací en el 89. Andrés nació en los 90. Nosotros no, los primeros juegos del año 1991, 92 eran demasiado pequeños para jugar. Pero sí, yo sí recuerdo claramente cuál fue mi primer acercamiento con el Super Nintendo. Era Santa Marta, Semana Santa del año más o menos 1993. Yo tenía 4 añitos. Primer juego que probé y toqué, Mortal Kombat 2. Ush. Lo jugué y yo decía, ¿cómo es? Y lo primero que me pregunté es, ¿permitieron que esa gente las matara nada más con un juego? Porque se vean tan reales. Sí, o sea, literal, yo
se veían demasiado reales porque, ¿sabes que Mortal Kombat tuvo esa captura de Sí, fotogramas, sí, el motion capture que tenía? Yo decía, esa gente real que está allá adentro. Y cada vez que mato gente, ahí se murió alguien. A coger eso con los huesos y eso, obviamente la mente de un niño de 4 años. Recuerdo también que tenían Super Mario World, que era con el que venía el Super Nintendo. Recuerdo que ese día era de un primo y nosotros jugamos un rato y ya nos mandaron a dormir. Y mi primo no dormía en esa casa, dormía en otro lugar de la ciudad, pero el Super Nintendo se quedaba ahí. El día siguiente yo me levanté a las 6 de la mañana, sin exagerar, a aprender eso, a colocarlo. Y recuerdo que no sabía cómo colocar los cassettes. No sabía aprenderlo, o sea, no sabía cómo funcionaba. Porque yo pude estar jugando todo el día anterior, pero ya cuando me dijeron no, o sea, no sabía cuál era la mecánica de colocar el cartucho, colocar el canal adecuado, no lo sabía. Frustrante que tuve que esperar a que se levantara el resto de gente como 1 hora más tarde a que me ayudaran a colocarlo, porque tampoco era que supieran hacerlo. Y recuerdo esa hora fue tan frustrante esperando querer jugar Super Mario World, porque ese no lo había podido jugar bien. Habíamos jugado todo el día, era Mortal Kombat 2. Eso fue mi primer acercamiento, y luego yo no tuve Super Nintendo, sino ya estaba bastante locales, ya la adolescencia. El resto yo me valiera de ir a locales de nintenderías, como decían, pagar por hora para jugar, prestárselo a Andrés, ir con amigos, jugar por ahí. Pues nunca lo tuve físico, sino ya hasta ya entrado ya la adolescencia, como hasta los 13, 14 años que fue que pude tener yo un Nintendo, que de hecho me prestaron y después lo tuve, de hecho me lo prestaron y después se lo presté a Andrés y lo vendieron. Lo vendieron sin autorización mía. Yo, no, ¿qué hicieron? No, y tenía Zelda original, recuerdo. Tenía Zelda original, Mario World All-Star. Tenían buenos juegos y los vendieron. Y eso es lo último que recuerdo de haber tenido un Super Nintendo físico. Entonces tú necesitas un SNES Mini en tu vida. Sí. No, después a punta de emulador. Ya después También estuve probando. El Super Nintendo es la única consola, el único control que me ha hecho sangrar los pulgares. Sí, señor. Sí, amigo, sí. También. Sí. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Yo recuerdo que jugaba Killer Instinct. Debo admitir que el 64 también, con su análogo mágico. Sí. No, el 64 no, de verdad es que solamente el Super, me acuerdo jugando Street Fighter 2 y jugando Killer Instinct. Yo jugando Killer Instinct. Yo me acuerdo que había un momento que me dolía tanto el dedo que me tocaba colocarme cinta aislante en el dedo. Nos poníamos cinta aislante, exacto. Nos poníamos cinta aislante y dele. Literalmente sangrar. Sí, te hacían pues, de hecho, aún el día de hoy parece mentira, pero mis pulgares, los 2 pulgares, yo no tengo tanta sensibilidad en los pulgares. No, en serio. No, en serio por eso, porque es que, o sea, era un vicio que tú con las ampollas y todo, y a mí me importaba un carajo, yo iba y yo quería jugar y me importaba un carajo que me doliera y me ponía la camiseta encima y no me importaba nada. Pero con sí, eso sí morados, me trajo. me acuerdo. Sí, pero eso sí me trajo, en verdad, o sea, parece mentira, pero sí. Sí me trajo una secuela. Esos controles de súper duros. Vamos entonces a los juegos notables del 91. ¿Listo? Y vamos ahí. Hay unos juegos que no vamos a tocar. Y quizás la lista de pronto falte algún juego. Y si falta algún juego, pues por favor díganlo en los comentarios y podemos rectificar dicho error. Super Turrican 3. En otro episodio. Y bueno, los juegos notables de la lista que pude compilar de la gran Wikipedia. Empezamos con un juego de Sega Genesis que se llama Road Rash, que es un juego de carritos, juego de motos, pero que puedes sí, moto.
puede golpearte ahí. golpear las motos y golpearse entre sí y bastante violento. Sí, ese es el que te das puñitos. Correcto, ese mismo. Sí. Ese. No. Creo que tuvo algún port en Super Nintendo y algún port en PC, pero creo que es notable porque hay una saga de quién sabe cuántos Road Rash, pero no creo que más de ahí. ¿Alguno lo jugó o algo? Yo me acuerdo de haberlo jugado. Lo probé, pero la cuestión con ese juego, en realidad la razón por la que ese juego, digamos, es recordado popular es por los niños que tuvieron Sega Genesis en esa época. Entonces tienen ese pequeño recuerdo de lo mágico que de pronto puede haber sido ese juego para ellos, y es eso. Sí, acá no fue muy popular que digamos. No. Sí, pero sí recuerdo haberlo jugado. Popular en Estados Unidos, sobre todo. Yo lo jugué fue porque un primo mío, el típico primo rico que le mandaban todo a Estados Unidos, tuvo un Sega, él tuvo Atari, Sega, Genesis, Saturn y todo, y él lo tenía y fue juego de fin de semana al ratico, pero realmente nada memorable. Okay. Pero sí recuerdo haberlo jugado alguna vez. Vamos a tacharlo. Sí, De la lista. tachando. Otro juego, y creo que este sí, alguno de ustedes lo habrá jugado alguna vez. Another World. También salió este año. Ese juego lo jugué bastante. Empecé, el juego me da miedo. Ese juego da miedo. De hecho, sí. Comparto contigo de la sensación. Compartimos el dolor, sí. Sí, ese juego, yo recuerdo que mientras por lo menos en Mario tú tenías la habilidad de brincar y le brincabas encima a las tortugas y a los troops y cogías a Yoshi y esto. En este juego uno era delicado, endeble, todo lo mataba, la mordía una serpiente, te ahogabas y había como algo que te estaba persiguiendo todo el tiempo. Ese juego, o sea, las memorias que tengo de ese juego, si bien lo jugué bastante, no son muy agradables por el miedo que me provocaba jugar. Creo que Another World es uno de los primeros juegos poligonales famosos. Sí, se veía, poligonal. Se veía mal, no, en realidad se veía mal. O sea, tú recuerdas y aún así se veía mal. Pero el juego era bastante rompedor en ciertas mecánicas también. Y por ahí creo que salió una versión remasterizada, ¿no? Sí, hay un remaster por ahí. Un remaster, ¿no? Incluso creo que como para consola ahora en PC3 y eso, para la generación anterior, ¿no? Sí. Sí salió, pero sí. O sea, yo recuerdo jugarlo muy, muy, muy vagamente, pero sí me acuerdo que también me daba así como que miedo, así como que no. Ese juego, la primera vez que lo jugué ya entraba en los 2000. Primer computador que tuve yo, un Compact, y ese juego venía instalado en el Windows Millennium, me acuerdo, que tenía. Sí, lo recuerdo así. Y ese juego me enseñó que no todos los juegos son de héroes. O sea, tú no siempre eres el héroe. Mueres cuando tú piensas que hacer un acto que entre comillas es heroico, como correr y saltar, va a salir todo bien. Te recuerda que no todo es película y no todo es justo en el mundo. Te mueres y te vas a morir de una manera horrible. Y eso es algo que me estrelló contra el suelo. Eso me estrelló y hizo que volara mi cabeza de una manera impresionante, porque yo venía acostumbrado a jugar Contra, a jugar, no sé, juegos de mucha más acción, y cuando jugué ese juego que es mucho más pausado, un poco más cerebral, y no es justo, no necesariamente tiene por qué ser justo. Ese juego te da lo que te mereces, la embarraste, tomaste tu decisión, y el juego está programado para matarte de una manera horrible, y te muestra que tu escogencia probablemente no fue la mejor, y eso me estrella y me daba miedo. Es la hora y todavía yo recuerdo Another World y me da la muerte es real. Es con lo que lo relaciono. Sí, y las muertes eran como que un poquito gráficas también. Bastante gráficas. Sí recuerdo varias cosas, porque yo ese juego lo jugué en Super, de hecho, y yo quedé así como medio impactado, porque las muertes sí eran bastante gráficas. Recuerdo que yo morí como 2 o 3 veces y dije, no, gracias.
Sí. Otro, Uno se ahogaba y todo, lo mordió una serpiente. Sí, por eso. O sea, las muertes eran gráficas. Era la fragilidad humana. entrando en materia ya, un juego que salió en febrero 6 de 1991 es Street Fighter 2 para las maquinitas. Y Street Fighter 2 no fue el primer juego de pelea, no fue el primer Street Fighter, pero el fenómeno que Street Fighter 2 hizo en las maquinitas, en los juegos, en la cultura pop de esa época, es algo que de pronto al día de hoy no hay la dimensión de lo que en verdad fue Street Fighter 2, pero en la época era algo impresionante. Empezando porque si ustedes ven los sprites de Street Fighter 2 y los gráficos, de pronto hoy no parecen impresionantes, pero estamos hablando de 1991. Estamos hablando de que los sprites más grandes y más bonitos eran los de Super Mario Bros. 3 para esa época. Algo súper relativamente pequeño y limitado. Y esto tú podías ver una cantidad de colores impresionante. Dime, Juan. Street Fighter 2 a día de hoy todavía se ve bien. Sí. Sobre todo la versión de arcade. La versión de arcade. Tú juegas esa versión y todavía tú dices, wow. Todo eso. No, y no solo eso, sino que Street Fighter 2, literalmente, o sea, uno, pues en esa época, pues yo personalmente, yo era un niño, no tenía ni idea, pero ahora que estoy grande, pues sí, Street Fighter 2 sentó las bases, o sea, puso las reglas de los juegos de pelea actuales. O sea, básicamente, todo juego de pelea tiene una secuencia de Hadouken. Uh-huh. Todo juego de pelea tiene una secuencia de Hadouken que se haga respetar. Entonces, y te ponía uno contra uno. O sea, tú podías jugar contra otra persona. No era que iban a los dos a jugar contra los malos y a rescatar a alguien. No, aquí lo que tenías que hacer es partirle la madre al que estaba enfrente. Y no, sí, es un fenómeno. No, en su tiempo yo recuerdo que cuando salió en arcade, pues, yo muy pocas veces iba yo a arcades, pero era un arcade que siempre estaba lleno. Y yo no podía jugar porque los grandes estaban jugando Street Fighter 2. Y ya que yo recuerdo de 20, 30 años, ya señores ya en las maquinitas que tenían la capacidad adquisitiva, compraban fichas para toda la tarde y se quedaban ahí que paraban ese juego. Un juego que yo recuerdo no jugar en arcade, y la primera vez que lo vine a jugar con mi hermano en Super Nintendo, pero mucho tiempo, o sea, como estoy hablando del año 94 tal vez, pero cuando yo intenté jugar Street Fighter en arcade nunca pude, siempre estuvo ocupado. Lleno. O sea, es un parte, sí, como, ¿qué más se puede decir de Street Fighter? Era un parte de agua en la historia de los videojuegos. Bueno, el Street Fighter 2 vainilla, ¿no? Primera versión, sí. La que tenía la intro esa que salían personajes que no salían. El popular World Warrior. Popular World Warrior, sí. Después ya saldrían pues todas las versiones que todos aquí conocemos y siguen saliendo, de hecho. Sí. Y pues y Street Fighter 1 era un arcade que no fue muy famoso. Street Fighter 1 era bastante simple. Sí, de hecho el 1 no fue muy popular, que digamos. Sí, Street Fighter 1 nadie lo quería. A la gente le van a dar la oportunidad de jugarlo ahora que Capcom va a sacar la colección de Street Fighter. Ahí va a venir el 1 y se van a dar cuenta que Street Fighter 1 en realidad no era muy bueno, que digamos. Era un asco de juego, sí. Sí, era malo. Street Fighter 1 yo llegué a jugarlo en Sala 53, cuando estaba ahí una cosa de maquinitas y había karts inclusive en el parqueadero. Estaba Street Fighter 1 y lo recuerdo que era el juego más injusto de esta vida. Para poder pasar tenías que trabar a la gente. O sea, agáchate y pega, agáchate y golpea, agáchate y golpea y trabar a la gente. O salta hacia atrás y patea, salta hacia atrás y patea, salta hacia atrás y patea. Yo creo que esa tenía reglas de
de Kung Fu, me acuerdo yo. Sí, porque sacar un Hadouken ahí era horrible. O sea, era imposible sacar un Hadouken en ese pinche Street Fighter. Y era puro chip. O sea, juega chip contra la máquina porque, o sea, no vas a pasar del primer viejito. Que era un viejito, por cierto. Creo que Street Fighter lo podemos dejar como uno de los nominados al juego del año. Sin duda alguna, ese Sin año, duda claro alguna. que sí. Okay. Seguimos, y para mitad de año, para la consola Sega Genesis, Sega saca Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Y pues, no sé, aquí en este podcast de pronto la gente que escucha de pronto nos va a crucificar, pero no creo que haya muchos fans de Sonic entre nosotros. No, a Sony apesta, ya acéptenlo. Yo quiero decir algo, pero es que me da vaina. Dilo. La gente que compró Mega Drive está equivocada. Gente, no tuvo infancia. Perdón, no tuvo infancia. O sea, esa gente que jugó Sonic y que dice que Sonic es un buen plataforma, nunca jugó Mario Bros. Nunca se hubiera con un control de Mario Bros. O su primer regalo fue un Sega, fue lo que jugaron de niños, ya. No jodas, eso no jodas, Sonic es malísimo, o sea, Sonic el 1 es malo, o sea, es un juego malo. O sea, y Sonic es como un juego del segundo o tercer año del Sega, no es de los first party de los lanzamientos. Ya la consola estaba bastante madura. Y pues Sonic era como la respuesta a Nintendo de Sega de una mascota cool, el juego súper rápido, velocidad por todos lados, pero eso es lo que a mí no me gusta tanto del juego, que es demasiado rápido a veces. No, hay que, o sea, la gente intenta excusar a Sonic porque dice que no, Sonic no era de velocidad. Sonic no era un plataforma. No lo era. Intentaron hacer un juego de carreras con plataformas incluidas. Pero Sonic era... Sonic, yo creo más bien eso. O sea, no tiene sentido. O sea, no, Sonic es un juego malo. Los clásicos son malos, los nuevos son más malos. O sea, yo por lo menos jugué Sonic 2 y de pronto Sonic 2 tiene un poco más de plataformer y de pronto los controles son mejores. Pero como tal, o sea, Sonic no es un buen juego. Yo entiendo los fanáticos que tiene, por el marketing que tuvo la mascota, de si te gusta Sonic eres cool, y entonces uno viene y se llena de nostalgia y uno piensa que eso es bueno, pero en realidad Sonic no es un buen plataformer. ¿No lo es? Sí, para mí Sonic no es un buen juego. No, o sea, no. Sí, o sea, el 2 es como... El 2 y el 3 son pasables porque puedes jugar con Tails y con no sé qué, que hacen como pasable el título, hacen como cooperativo. Es que Sonic es un mal juego. Todos son un mal juego. Entonces, yo no mucho, la verdad. Sonic para mí fue, exacto, una estrategia publicitaria de que para que atrajera a los niños de ese tiempo, de que somos cool, tengo la velocidad, uso lentes oscuros, llevo tenis y Sega es genial y Nintendo es para niños. Y en cuanto al juego como tal, es la forma de demostrar qué tan poderosa era en ese momento la Sega frente a la Super Nintendo. ¿Cómo es Sega 2? What Nintendo. Pero es que, sí. O sea, yo tengo la Mega Collection en GameCube. O sea, yo quise, probar Sonic. Y es que, o sea, me pueden decir que fue nostalgia, pero es que yo cojo Super Mario Bros. Y me divierto. Sonic no me divertí. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni ninguno. Entonces, o sea, en verdad. En muchas regiones sucedía precisamente era eso, que predominaba la Sega. Era Sega y la gente ve Sonic con muchísima nostalgia de esos tiempos que jugaba, pero era porque no tenía más. En muchos lugares de España o de Europa en general donde pegó más la Sega en su tiempo,
y en Estados Unidos también, aunque en Estados Unidos la NES venía a dar muy, muy, muy duro. Creo que era uno de cada 4 países, uno de cada 4 casas tenía una Nintendo, una NES en su casa. Entonces creo que todos podemos estar alineados de que Sonic no es un buen juego y no merece estar en la conversación del juego del año de 1992. Sonic sucks hard. Así no maten nuestros oyentes. La verdad y punto. Es la verdad. Juegue Mario. Es un gusto personal, a ninguno de los 4 no. O sea, hay Mario. cosas que son objetivamente buenas y objetivamente malas, independientemente del gusto de uno. Y Sonic, desafortunadamente, es objetivamente malo. El nuevo Horrible. Sonic Manía no lo he jugado, de pronto sea bueno y me cambia la opinión, pero hasta que no lo juegue, es malo. Es que Sonic, ay no, ya, eso es una porquería, mejor pasemos a El otro único juego. Sonic que yo con cariño, como les dije fuera de micrófonos algún día, fue el Sonic Adventure 2 para Dreamcast. Y eso, que me dicen que vuelve y juégalo para que veas que es tan bueno. Y yo, es probable. Pero es el único Sonic que veo con cariño. Juégalo, o sea, así decía yo del 1 y el 2. El Sonic Adventure 1 y el Sonic Adventure 2 pues, no eran tan malos, ¿no? Lo volví a jugar y dijo, esta porquería apesta más duro todo. Pero bueno, sigamos. Bueno, lo sacamos de la carrera a Sonic. Bueno, vamos a seguir con el mes de Super Nintendo, agosto, y los juegos de lanzamiento de Super Nintendo creo que no tienen mucha presentación. Super Mario World para Super Nintendo. Pilot Wings para Super Nintendo. Que Pilot Wings era como un tech demo, como un demo sí. de la tech, como que miran lo que puede hacer el Super Nintendo, el modo 7, y sin embargo no era un mal juego para nada. F-Zero también, que también era como otro tech demo. Y sí, esos 3 juegos son los que salieron en el lanzamiento de agosto, y me gustaría pasar a Super Mario World, que salió un año después de Super Mario Bros. 3. Creo que sin lugar a dudas, 2 de los mejores juegos que han salido en la historia de Mario. Esos 2 juegos tú se los puedes echar incluso juegos modernos de otras consolas o incluso el mismo Mario y quedan en buen puesto. Super Mario 3 es la perfección y Super Mario World es la perfección de la perfección. Es la evolución de la perfección. Es la evolución de la perfección con respecto al gameplay, con respecto a los controles. Los controles que tiene Mario son perfectos. Cuando tú hundes el botón, brinca en el momento preciso. Así uno diga, no brincó y yo hundí. Mentira, no hundiste. Sí, no, mucha gente puede decir de pronto el apartado gráfico con respecto a Mario 3 y Mario World no hay un gran salto, pero a nivel de gameplay, a nivel de cómo se desarrolla el juego, que Mario digamos que da la sensación de ser un gran mapa de mundo abierto y en realidad son mundos separados por un mapa conectado. Incluso eso lo supo hacer bien Nintendo. Es algo impresionante. Sí, no, y no solo lo de los controles responsivos, sino que Mario a lo largo, 1, 2, 3 y World, o sea, a lo largo de esa carrera, sobre todo World, muestra, o sea, mucha gente tiene mucho hate hacia Mario, pero los juegos de Mario son literalmente cátedras para diseñar niveles. O sea, cómo hacer un nivel. Juega Mario Bros. Y fíjate que hay como que 2 escuelas en Mario 3 y Mario World. En Mario 3 los niveles son cortos y en Mario World los niveles son largos y complejos. Largos, sí, es correcto. Son largos, exactamente. Entonces, es como cómo hacer plataformas 101, ¿no? Juguemos Mario World y miren cómo se hace un plataforma. Todavía hoy en día, o sea, mucha gente no le gusta Mario, pero, o sea, tienen que reconocer que Mario es cátedra. O sea, no solo es divertido, sino que es cátedra de cómo hacer un juego de plataformas, cómo hacer un juego en general, la estructura, lo importante. Entonces, tanto así es
Mario World para el mundo de los videojuegos. Sí. Super Mario World obviamente fue una evolución a lo que fue Super Mario Bros. 3 en cuanto a diseño de videojuegos. Por ejemplo, coloquemos las mayores novedades que tiene. A primera vista, el mapa. El mapa, si bien es más o menos mundos interconectados, ya no son bien separados, sino es un gran mundo, como te lo mostraba, recuerdo perfectamente que te lo muestra las instrucciones del juego, que son bellísimas, por cierto. Uh-huh. Te presenta enseguida también a los hijos de Bowser, caracterizados también. En cuanto a Yoshi, por ejemplo, Yoshi es la evolución de una idea que tenía ya bien desarrollada Miyamoto en la parte de... Recuerdo que uno usaba como unos zapaticos en Super Mario Bros. 3, que cuando pasabas tú por algunos enemigos, pues no te hacían daño, brincabas, podías salirte de él a veces. Son unas cosas que hacían en la botica, sí. Esa es la evolución, sería Yoshi, pero con Yoshi obviamente ya te puedes bajar, puedes hacer el lengüetazo, puedes hacer el super salto ese que dabas a Yoshi más acerca de eso. Es la evolución de algo que estaba muy bien hecho. La capita es obviamente la evolución de hecho, en los primeros... De la cola. De hecho, en las primeras tech demo que mostraron de Super Mario World se usaba la cola. Uh-huh. Sí. Y recuerden que por lo menos ahora que dice eso, Miyamoto siempre quiso un compañero para Mario, siempre quiso un Yoshi. Pero no podían hacerlo por cuestiones técnicas. Limitantes. Sí. Entonces, por eso esperaron la potencia de Super Nintendo a hacer grandes cosas. Y me acuerdo que Super Mario World tiene muchas salidas, muchas formas de pasarte de niveles especiales que son una locura que si en ese momento no sabías cómo encontrarlos y de repente tú veías que cuando alguien más iba a jugar, en vez de Koopa salían como medio mini cabecitas de Mario. Entonces, sí. ¿Cómo rayos hizo eso? Sí. Entonces son muchas cosas que hacer, o que te rebanabas la cabeza viendo cómo abrías esa parte del mapa, cómo encontrabas algunas zonas secretas. Sí, ¿cómo cojo esa llave? Los POM, me acuerdo también, que te iban facilitando la vida, o sea, cosas excelentes de un plataformero excelente. No, es que te lo puedes pasar en media hora, te lo puedes pasar porque llegas al mundo estrella, sabes que estás todo el mundo estrella y hay otro. Sí, yo recuerdo que la primera vez que me lo pasé por ahí. Y después duré... Sí, de hecho, yo también me lo pasé por ahí, de hecho. Duré meses y meses tratando de sacar todos los mundos y no entiendo cómo ese juego me duró tanto. El 96 Plus. 96 estrellitas. No es eso, 96 estrellitas, sí. Entonces, sí. cuando 96 estrellitas, que no eran mundos, eran 96 salidas que tenías que encontrar de los mundos. Y recuerdo que cuando saqué las 96 estrellitas, entonces vamos a empezarlo de nuevo. Y cogí otro file y también quería poner el 96 estrellitas y después lo comenzamos de nuevo y otro file con 96 estrellitas. 6 estrellitas. Hasta que no tuviera los 3 files con 96 no estuve contento. Algo que me llamó la atención siempre y que siempre quería ver era cómo Mario iba a derrumbar el castillo en turno, ¿no? Sí. O sea, con una bomba, con un martillo. Era muy divertido ese. O sea, Mario World, o sea, fue literalmente eso, fue en ese momento fue la perfección alcanzada en un juego de plataforma. Perfección. Y creo que nominado para el juego del año. Sin duda. Sí, claro. Sin duda alguna. ¿Y qué recuerdas de Pilot Wings y F-Zero? ¿F-Zero? F-Zero tengo recuerdos de que es un juego que no tuve nunca, pero que me prestaron mucho. Jugué bastante a F-Zero. Debo ser sincero, a mí F-Zero no me llamó la atención hasta que lo jugué en GameCube. Sí. El Yo dije, es un juegazo. Antes de eso yo jugué el F-Zero 64, creo que el 64 tuvo uno, si no mal no recuerdo. Sí. Y pues, eran juegos buenos, pero no
no eran de mi predilección. Cuando yo jugué F-Zero en GameCube por primera vez, que lo desarrolló, si no estoy mal, Sega. Sega, un juegazo completo. No, el F-Zero 64 era el F-Zero X. Y el F-Zero de GameCube era GX. GX, claro. Sí, Pero pues, yo no sé por qué F-Zero tiene tanta acogida, no soy muy fanático. sí, Sí, yo la a verdad, mí en particular no me gusta. el juego no El es Zero no sé. Sí, no sé si es que yo era muy malo. Jugar difícil. Sí, No sé si es que si yo era muy malo o qué, pero a mí nunca F-Zero nunca me llamó la atención. No, y no lo jugaba mucho. Lo que más me gusta de F-Zero es que Captain Falcon sale en Super Smash, no más. Sí, para mí el Pilotwings y F-Zero son juegos buenos, decentes, pero no pasan de tech demos. Sí, para verlo el Mouse 7. Para verlo del modo 7. Mouse Y 7, para mí F-Zero lo mató no tener multiplayer. ¿Cuál? F-Zero no tiene modo de dos jugadores. No el tiene. Super Nintendo. El Super Nintendo. Creo que no, creo. Nada, el de Super Nintendo no tiene. No tiene. Creo que sí. Creo que no. O sea, sí, no tiene, si no estoy mal. Sí, no tiene. Y Pilotwings era como que, bueno, tomar el avioncito y manéjalo en el modo 7 y tírate paracaíditas. Sí. Sí, Pilot Wheel lo jugué como 2 veces y yo, mira, qué divertido. Ahora pon contra. Yo creo que Pilotwings y F-Zero sí no compiten, pero sí no dejan de ser buenos juegos. Sí, son el inicio de una saga que, pues, Pilot Wings sigue hasta el 3DS y F0, pues, esperemos que algún día vuelva. Seguimos y vamos a noviembre. En noviembre tenemos el lanzamiento de Final Fantasy 2, pero en Norteamérica, pero realmente es Final Fantasy El 5. 4. El 4 en Japón. Uno de los Final Fantasy favoritos de los japoneses, favoritos de los fans. Salió el primer año de Super Nintendo, aunque usted no lo crea, conocido como Final Fantasy 2 y el primer RPG y para mí un juegazo. Juegazo, de verdad. Ese juego, o sea, porque entre otras cosas, algo que sí tiene Final Fantasy 4, y disculpa Rob, que te he interrumpido, que me gusta mucho, es que mientras Final Fantasy 1, 2 y 3, los protagonistas son genéricos. En Final Fantasy 4 se trata del desarrollo de sus personajes. Y eso creo que es en lo que más brilla Final Fantasy cuando se lo propone. Sí, aquí no es que tengamos unos personajes vacíos, unas cáscaras que vamos a ponerle las clases que queramos al estilo Dungeons and Dragons y vamos a subirle de nivel. En cada personaje es una clase, es un personaje que va creciendo, que se va desarrollando y tiene, el juego tiene, me acuerdo que tiene plot twists. ¿Ese no es el del caballero este que se... Sí, el de Cecil. El Cecil. Vea. Yo estaba, o sea, que... Lo siento, pero es que aquí es un desmadre. Aquí no llegó el 5 y llegó el 6, que es el 3. Entonces sí estoy... En Norteamérica llegaron el 1, y luego llegó el 4 que le pusieron 2 y el 6 que le pusieron 3. Sí. Entonces sí, estaba un poquito confundido. O sea, sí, pero sí, el Cecil, sí. Ya recordé. Yo me acuerdo que el juego inicia como Cecil, tú manejas al malo, tú manejas al tipo que llega a los pueblos a destruirlos y el tipo entra como que con un problema de moral y que estoy haciendo grave. Porque desarrolla conciencia. Sí. Creo que en esa época, para mí uno de los primeros RPG que jugué, y creo que en esa época ese tipo de narrativa no era que se viera mucho en los juegos. Era muy raro. Sí, muy raro. Y me enamoré. Para mí Final Fantasy 4 es una historia de amor. Sí, sin duda alguna. Ese juego es una historia de amor y una historia de reivindicación con respecto al personaje principal. Sí. Es muy genial. Sí, la verdad sí. Sí, es muy bueno. Yo lo jugué
De hecho, yo no lo jugué en Super, lo jugué en Game Boy Advance. Cuando hicieron los remakes. Cuando hicieron los remakes. Sí, lo jugué, pero no lo jugué mucho. En verdad que sé lo de Cecil, sé que pues tiene un problema moral, no sé qué, y se va como con la rebeldía o una cosa así. Y ese como el viaje como de redención, ¿no? del el caballero, pero no estoy muy versado en el universo Final Fantasy. Sí, realmente yo no tuve demasiado, como mucha gente de mi generación, no tuvimos demasiado acercamiento a Final Fantasy hasta que salieron los Creo. remakes en PlayStation 1 exacto, en Game Boy en su momento, e inclusive en PSP cuando salió el remake. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con este juego fue, pues lo renté en algo que se llamaba Video Hollywood. No sé si de pronto recuerdan esa tienda. Y lo renté por un fin de semana y no pude pasarlo, lo cual siempre me dejó como con la intriga. Y pues ya entrado el tiempo de la emulación, recuerdo que lo empecé a jugar emulado y lo jugué en la casa, lo jugaba bastante, era un vicio, metiéndole horas y horas. Y la primera vez que me lo pasé, recuerdo fue que me lo pasé en el colegio, en el laboratorio de informática, que me llevé el juego en un disquete. Sin audio, súper lento, pero ahí lo jugué porque tenía que ver el final y no quería saber nada de informática, quería solo jugar el Final Fantasy 2. Si alguien está interesado en jugar Final Fantasy 4, les recomiendo la versión de PSP. Esa es la La versión versión de PSP. definitiva de esa. Sí. Sí, Tiene esa más fue la que jugué yo. es a base de sprites y los efectos de la magia y los poderes son espectaculares. O sea, el trabajo Sí, que sí, hizo muy bueno. Square Enix en pasar los juegos a PSP, tanto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, o sea, se sobró. De hecho, esa no es la versión que está en Android también. Sí, no. En Android cambiaron los sprites por unas animaciones raras ahí. En HD, ¿no? Como en HD, entre comillas. No, de hecho la de Android es la versión de DS, la versión 3D. Ah, sí, de hecho. La versión Ajá. de Final Fantasy 4 es la de... Y para mí la versión de DS no es Final Fantasy 4, es un juego demasiado cambiado, demasiado remake. Como el Y, 3. demasiado. sí, y es súper difícil. El 3, sí. Sí, es Yo recuerdo que jugué el remake del 3 en el Nintendo DS, que por cierto es medio malito. Sí, era muy difícil. Sí, Era muy difícil. te obligaba a hacer estrategia y no era que grindeabas, te tocaba hacer la estrategia perfecta, perdías la batalla. Exacto. Sí, era muy complicado en eso. En esa época. Para mí Final Fantasy 4 es, diría yo, uno de mis Final Fantasy favoritos después del 6. Así que tiene un lugar muy importante en mi corazón. Pero no sé si nominarlo para 1991 porque no lo veo compitiendo con los otros pesos pesados y porque las versiones de Game Boy Advance, la versión de PSP, son mejores. Sí, claro, es correcto. O sea, De digamos hecho. que si bien el juego alcanzó, pues, tuvo su momento en la historia y fue algo importante, las versiones que vinieron saliendo después, como la de PSP, pues, digamos que es una mejora completa del juego. Y no sería como... Dejémoslo como como una mención honorífica, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y seguimos el año y a final de año van saliendo dos jueguitos de Super Nintendo que quizás los hayan conocido. Uno es una de las continuaciones de Ghosts and Goblins, se llama Super Ghosts and Ghosts. Fuck. Salió en noviembre de 1991. Un juego bastante difícil. Los que juegan Cuphead no tienen ni puta idea. No tienen ni idea. No. Algo. Yo jugué Super Ghosts and Goblins y jugué Ghosts and Goblins de Nintendo. Y Ghosts and Goblins de Nintendo es como 100 veces más difícil. Más difícil. Sin ser Super Ghosts and Goblins fácil, porque también era bastante difícil y miserable. O sea, a mí me da risa
que la gente dice que Dark Souls te odia, ¿no? Básicamente Dark Souls te odia, ¿no? Porque te da duro. O sea, si Dark Sí, Souls sí. te odia, Ghosts and Goblins te odia, mató a tu familia y se comió a tu perro. O sea, literalmente ese juego te detesta a muerte. O sea, literalmente. Ese juego es dificilísimo. La cuestión es la siguiente. Juegos como Ghosts and Goblins son juegos que intentan hacer que te vuelvas bueno con el control. Son juegos que es a base de repetición. Y yo pienso que de pronto ese ha sido el éxito, digamos, de juegos como Dark Souls, que son juegos que a base de repetición y de castigo, tú aprendes ya. Tú dices, uy, esto no hago más nunca en mi vida. Es que el problema que tiene Ghosts and Goblins y Super Ghosts and Ghosts es que se venía de una época de Arcadia, ¿no? Entonces la Arcadia tenían que quitarte tu dinero. Entonces los juegos muchas veces no eran difíciles, eran injustos. Literalmente eran injustos, o sea, rayaba la injusticia para quitarte tu dinero. Entonces se venían haciendo esos juegos así y mucha gente quedó con esa mentalidad de que no, que teníamos que hacer el juego así de súper difícil porque esa es la idea, ¿no? Entonces, literalmente, Ghosts and Goblins es un juego, aparte de que tiene un control bastante ortopédico, tú manejas a Sir Arthur, o sea, el salto es horrible, te matan de 2 golpes. Entonces, y tú dirás, bueno, en contra te matan de 1, pero es que el problema es que aquí te salen enemigos hasta por debajo de la tierra, Y cuando, literalmente. y cuando tú, Arthur, que es el protagonista, te salta, tú te comprometes ese salto. Sí, o Ese sea, salto Sí. Es como en y es un Castlevania. No puedes salto, controlar el y salto. es Una un, vez saltes, no podías cambiar la dirección. exacto, o sea, y es un salto súper raro porque es como en parábola. Entonces, o sea, es súper extraño cómo salta el personaje. Y no, o sea, literalmente es un juego difícil, Era muy dificilísimo. difícil. Recuerdo que en un momento inclusive se juega como que se cambia también la dirección de lo que estás viendo y si se cambia la dirección ya no estás saltándose adelante, sino que estás cayéndose un montón de espinas y cosas así. Era difícil, muy, muy difícil. Esa cosa era injusta. un buen juego, pero demasiado, demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado Demasiado complicado. para mí. Las memorias que tengo con Super Ghosts and Goblins son geniales, porque el juego, tal, si bien es difícil, es un juego que por lo menos eso es algo que viene de la época del Nintendo también, que los juegos, si bien había juegos que eran difíciles por el hecho de ser difíciles y daban rabia, habían juegos que eran difíciles pero porque te intentaban hacer volverte bueno. Digamos, no difíciles como las tortugas ninja, que había un nivel que era un nivel de bomberos de apagar un incendio que tú decías, al diablo con este juego. O sea, se puede quedar ahí. En cambio, había un juego Mario, el original, que es un juego que va aumentando el reto y te va haciéndote volver Sí. más hábil con el mismo contra que ya te aprendes de dónde están los enemigos y no tienes los disparos, puedes esquivarlo todo y te puedes pasar el juego. Los Super Ghosts venía con ese concepto también. Y por eso digamos que si bien el juego es difícil, no termina como hastiado de él, sino lo disfrutas. No joda, yo me acuerdo de Contra y Contra también es difícil, pero por lo menos Contra no podías corregir cuando saltabas. Sí, sí, sí. Por lo menos. Creo que este es un buen juego, pero no es como que contendor al juego del año. No, creo que No. también, o sea, sí es un buen juego, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, es un juego muy de nicho, de culto, pero no creo Sí, que sí. pueda competir contra los otros. Sí. No, no. Y, Yo también. y para finalizar el año, tenemos la cuarta entrega de la saga de Castlevania. Cuando Konami era bueno. Y Super Castlevania 4 salió para Super Nintendo en diciembre. Y para mí es la culminación del Castlevania clásico. Desde
antes de este juego y después de este juego no ha habido un Castlevania clásico como él. Es como un remake del primer Castlevania. Es decir, ese juego es un remake de Castlevania 1, de Castlevania de pero el juego, yo recuerdo Super Castlevania 4 por lo brutal que era la dificultad de ese juego. Sí, de hecho es el más fácil de los clásicos. Y viene con todo y eso. Sí, con todo y eso, sí. Yo cuando era más joven me pasaba este juego muy fácilmente. Ahora se me dificulta bastante, sobre todo los niveles últimos, los niveles A. No. Son complicados. Sí, gráficamente muy bueno. El control mejoraba el control de los Castlevania antiguos. Podías tirar el látigo en 8 direcciones. La música, por Dios, la música. No sé cómo Konami son genios de haber colocado semejante banda sonora en un chip tan limitado como, bueno, aunque la música de Super Nintendo siempre es buena. De hecho, Konami eran unos maestros de sacarle todo el jugo. ¿Andrés? Bueno, perdimos a Andrés. Vamos a ver si lo recuperamos. Sí. Yo recuerdo de estos juegos más fácil que los otros, que era gráficamente espectacular. Y la música sigue siendo, creo que mi banda sonora favorita porque me gusta cómo suena en esa mezcla, en esos 16 bits. Y como te digo, es un remake del 1, pero tiene la música de todos los Castlevania anteriores. Sí. Castlevania, hay algo que a Castlevania me gusta mucho a mí, el tema del inicio. Y con respecto a si bien es cierto que es difícil el juego, sí, ya recordé Castlevania original y digamos que es más accesible. Sí. Sí, te da facilidades como por ejemplo lo del multi, que puedes tirar la diagonal hacia diagonal, todo eso ayuda bastante. No, y de nuevo, la música. La mejor versión del Simon's Theme, que es el tema de inicio de cuando vas entrando al castillo. O sea, No, pero lo que te estaba diciendo era que el juego venía censurado y la música, de hecho, en Japón era mucho mejor porque venía un chip de música, venía un chip de audio extra integrado en el cartucho de Super Famicom. Ese era el 3, el Castlevania Drácula. Sí, cierto, el 3. Sí, el 3. Sí, este sí viene a la par con el. Sí, viene a la par. Sí hubo unas censuras en Castlevania 4, algunas cruces que quitaron. Sí. Si no estoy mal, creo que eso siempre pasaba con Castlevania, siempre recibía algún tipo de censura, ¿no? Sí, claro. Sí, porque era como tema religioso. Algunas cruces, algunos bustos que tenían senos los cubrieron. Censuras bobas que creo que eran muy de la época. Y yo siempre voy a recordar dos cosas de Castlevania 4. Uno, cuando tú entras al castillo y entras con una música tenue, ambiental, y cuando entras ya al jardín, cómo sube la reja. El Simon's Theme, el tema de Simon. Y, o sea, literalmente, siempre que eso pasa, se me erizan los vellos. Y ahora recordarlo, se me acaban de erizar los vellos. Y lo otro que recuerdo también al final cuando estás peleando con Drácula, y bueno, spoilers, pero está peleando con Drácula y cuando le bajas cuando le quedan como 30% de Drácula, cambia la música también. Y cambia la música, cambia el fondo y te ponen el mismo tema que te pusieron al inicio. Y eso no es una pelea muy difícil, pero eso le sube la tensión muchísimo al juego, y creo que Konami son unos maestros de cómo utilizar la música para ambientar. Eran, porque ya ahora no. Esa banda sonora es tan épica que yo todavía a veces cuando estoy trabajando o inclusive cuando estoy en algún tipo de proceso creativo, realizando algún documento o algo,
yo coloco esa música, coloco el OST completico De Castlevania 4, sí. De hecho, es de muy buena. Castlevania 4, de Super Y Castlevania 4, es, sí. sí, es como muy gracioso porque ese fue el último juego que se lo hacía. Porque el que salió después, que fue el Rondo Blood, Sí, es un porto. no es ni parecido a este. O sea, este, a pesar de que Simón se encontró así como medio raro, pero o sea, está a años luz de lo que era el 3. Sí. Pues sí, o sea, era muy buena musicalmente, en gameplay. También era muy bueno el hecho de que podías dejar presionado el botón de ataque y hacer el remolino. Sí. Era súper entretenido. O sea, yo sí ese juego sí lo jugué bastante, y la escena de los barriles también que estaban rotando y uno que fue wow. O sea, en ese momento era muy loco. Pero sí, es un excelente juego, es de lo mejor, uno de los mejores Castlevania clásicos que han salido. Y bueno, lo único que creo que mantiene la vibra de Castlevania ahora mismo es Dark Souls. Es lo único. Sí. De hecho, más que Sí, Dark Souls, diría yo, eh, Bloodborne, creo que sí, correcto. Si Konami algún día dijera, hey, queremos hacer un Castlevania en 3D que valga la pena, dénselo a From Software y que haga con algo software. estilo Bloodborne. Yo creo que por eso ese juego me gusta más incluso que Dark Souls, con todo y que Dark Souls lo jugué primero. Y es porque me recordaba mucho, como yo decía, Mucho Castlevania. de King's Castle, que es con el man de la espada de sangre, Martin Longurios. Eso es Ajá. Castlevania. Un castillo gigante, escaleras por todos lados, pasadizos secretos, y es un solo nivel. Sí, sí. sí. Y que está Bloodborne completamente apartado del tuviera, mapa principal de y que hecho, te salen sí. fantasmas, cosas así, ¿sabes? Sí, es algo muy, muy bonito porque sientes esa atmósfera gótica que debió haber tenido los nuevos Castlevania. Sí, de hecho, si tuviera mejor música Bloodborne, que no tiene mala, diría yo que sí. Es un digno sucesor espiritual o en esencia de Castlevania en 3D, porque obviamente los Castlevania en 3D Sí. sucks. Entonces, sí. Sí. Ni Lord of Shadows, ni los de PlayStation, ni No, los no, de todos 64, sucks. todos No, son muy malos. Todos sucks. Creo que no son tan buenos. se llama Laments of Innocence. No es bueno, solo que no es tan malo. Sucks. No, yo lo Sucks. jugué y me parecían cansados tener que ir a un punto A y después Uf, devolverte 10 minutos al punto B muy donde se había repetitivo. abierto. Sí, En no, 2D eso funcionaba, en 3D no. y Lament of Innocent también tiene un desmadre con la historia, ¿no? Que ese Drácula, no, ya estoy viejo para Y esto. cuando, y, El cuando, y, A bueno, mí, en Play 2 es el Curse of Darkness. Ah, también el curso, perdón, sí, es el curso Dark y después viene el Lament of Innocence. Ambos sucks, la sí. verdad. No sé, por eso Sí, los confundo. no son tan buenos. Ambos los jugué y no son tan buenos. De hecho, el que salió para PlayStation 3, la de generación pasada, el uno no es tan malo, pero el 2 es malo con ganas. Que te conviertes Drácula en, haciendo sigilo. que te conviertes en ratí y te metes Ah, además sí por las cosas Drá- de agua y tal. Yo Drácula haciendo recuerdo, sigilo. yo recuerdo Sí, que ese juego mi hermano se salvó porque él quedó muy enganchado con el Roller Shadow 1, que yo digo, no es tan malo, pero listo. Estuvo ahí y él quedó muy hypeado con todo lo que pasaba, con toda la historia, con toda la reimaginación de la historia. Y es él fue a que comprar, cuando iba a salir el 2, él quería comprar la edición de coleccionista. Esa edición de coleccionista en su tiempo costaba 800,000 pesos colombianos, o sea, como unos $300 y un poquito más, que trae unos muñequitos mal pintados y el cofre y el ataúd. El ataúd, Y sarcófago. sarcófago sí, es. el sarcófago. Yo menos mal no lo compraste. Porque se salvó porque de No. momentico no lo consiguió. Pero de lo que te salvaste porque el juego es malo y con ganas. Sí, el uno, o sea, el uno no es malo, pero el final, o sea, el final es desastroso. Cuando tú, no, es que, spoilers, es
todo esto es el diablo. Ujú. Excelente. Es malo, Sí, es malo. gracias. Es malo. Y el final del 2 también es horrible con el diablo con las alas en el trasero, Dios mío santo, ¿por qué? Bueno, volviendo al 4, creo que lo nominamos o no lo nominamos. Yo sí diría que sí. Es un juegazo. Ahí está. Bueno, con esto Musical, técnicamente, en gameplay, evolución. Uy, Sí. gameplay. Y muy cinemático también. Y bueno, con esto cerramos el 91. Hay muchos juegos que quizá de pronto, faltó tal, pero son juegos del 92. Por ejemplo, que hablaremos en el próximo capítulo, como Zelda, Tortugas, Contra. El 92 también se ve brutal. Aquí estamos en diciembre del 91 y viendo la revista Club Nintendo ya de lo que se viene, creo que hay que empezar a ahorrar la merienda para comprar o para comprar ese juego o para pagar la hora en las Nintenderías y jugar. Más bien. Sí, porque Sí. es que eran horriblemente caros. Sí, eran En el 92 carísimos. Bastante. Carísimos. Además, esos precios elevados se mantuvieron incluso como hasta el año 2000, todavía siguen siendo los cassettes Sí. de Super Nintendo supremamente caros en comparación a lo que podías encontrar con un CD de PlayStation. Claro. Sí, los cassettes siempre han No, sido más horrible. caros. Y los de Game Entonces, Boy también eran muy caros. para cerrar, tenemos nominados al juego del año el 91, tenemos a Street Fighter 2, Super Mario World y Castlevania 4. Entonces, Oh my tenemos que matar a dos. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a en vez de matar a dos, voy a decir cuál sería mi juego del año y el por qué. Dale. Los nominados son, me dicen, Castlevania, Street Fighter y Mario, ¿correcto? Mario, señor. Sí. Correcto. Bueno, yo diría que mi juego del año del 91 sería Street Fighter 2. Porque si bien en Mario World vemos una evolución con respecto a lo que fue Mario 3, Mario 3 es un juego que igual, o sea, está ahí adelante con él y bien, si bien Mario World nos presenta nuevas cosas, unas gráficas mejores y todo, pues digamos que para mí lo que hizo Street Fighter con el género como tal, que lo llevó al siguiente nivel, que redefinió lo que era un juego de pelea y puso a Capcom en el mapa, ese juego lo que hizo Street Fighter 2 para Capcom para el género y para los videojuegos en general es más importante que lo que hizo Super Mario World, porque ya lo que hizo lo que hizo Street Fighter 2 lo hizo Mario 1 en el 86 con el Nintendo. Entonces por eso para mí Street Fighter 2 es el juego el juego del año 91. Ok, ¿qué piensas, Andrés? Yo creo que es muy difícil. Pero si me ponen a uno, yo diría que Super Mario World. Super Mario World porque es el que me pegó, es el que me impulsó. Street Fighter 2, de hecho, como dice Juan, es una revolución del género. Lo jugué bastante. Jugué 3 versiones de las 4 que hubo. Y el Super Castlevania 4, obviamente, la música es una cosa increíble. Pero Super Mario World como un todo, ¿no? Un todo, como un juego de lanzamiento, ¿no? Como que aquí está la Super y aquí está Mario World y esto es lo que puedo hacer y espera esto de aquí para arriba. Entonces, Super Mario World para mí es el juego del 91, sin ninguna duda. Ok. Juanca. Bueno, antes de dar mi voto, tengo que decirles algo. Yo no soy muy fan de Street Fighter. Si bien yo sé que históricamente yo no soy demasiado fan de los juegos de Street Fighter. De hecho, yo disfruto más los juegos de Street Fighter. El KOF, claro que sí, pero yo disfruto los juegos de Street Fighter cuando están mezclados, cuando es, por ejemplo, versus Marvel, versus Capcom, versus X-Men. Todos esos juegos los disfruté más que los Street Fighter originales. Sí, pero sin embargo, Street Fighter 2 no hubieras tenido.
existió nada. Sí, no hubieras tenido nada de eso así. Exacto, pero no soy fan de ese juego. Sin embargo, como lo voy diciendo, mi voto es por Street Fighter 2. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho antes, pues, a mí Super Mario World, lo que hizo Super Mario World, igual como lo dijo Juan, ya lo había hecho Super Mario Bros. 3 a un año, casi 2 años atrás, en una consola muy inferior, y lo que hizo simplemente fue cristalizar un Mejorar. poco mejor la fórmula que ya tenía. Exacto. Entonces ya lo que hubo fue la cristalización de una idea que ya se había hecho para otra plataforma varios años antes. Sin embargo, si bien es un excelente plataformero, no es tan revolucionario como lo puede ser Street Fighter. El mismo caso con Castlevania. Castlevania es un excelente juego, pero tiene las bases, inclusive es técnicamente un remake de un juego de 4 o 5 años atrás. Entonces, fue un gran año para las consolas, fue un excelente año para Capcom, es un pateado en la historia. Street Fighter 2, en todas sus versiones, inclusive en la versión original, si bien tenía pocos jugadores y tenía todos los defectos que le podemos listar, y aún así a mí no me atrapaba, tampoco me atrapaba. No se puede negar que ese juego fue un parteaguas para toda la industria, y estamos hablando de que empezaba apenas la década de los 90. Pues, Fuerte. Yo estaba preparado a decir Super Mario World, pero haciendo retrospectiva, las horas que yo le metí a Street Fighter 2 no tienen comparación a nada de lo que llegó después. Para mí el Street Fighter 2 yo le metí tanto tiempo, tantas horas, estaba obsesionado con todo y que no tenía mucha gente con quien jugar. Las personas con las que jugaba pues lamentablemente no tenían nivel para jugar conmigo, y no tenía como que mucha salida yo de buscar gente. Seguramente había gente muy buena que nunca jugué, Claro. por los círculos, era más difícil en esa época. Pero la cantidad de horas que yo le metí a Street Fighter, la cantidad de horas que yo vi ese manual cuando tenía la versión de Super Nintendo el año que venía, si no estaba jugando el Street Fighter, yo estaba viendo el manual. Me imagino que lo leí en la noche así, leyendo y tal, y quiero hacer este combo y tal, y quiero hacer esta otra cosa. Sí, o sea, yo lo primero que hice fue dominar todos los movimientos de todos los personajes. Tenía que sacarlos como fuera. Y ya después que lo hice, empezaba a jugar en modo arcade, y lo jugaba en dificultad fácil, dificultad la que viene, las 8 dificultades las jugaba. Y le sacaba todos los finales, todos los personajes, los pasaba con todos los personajes que había derrotar a Bison. Y con algunos personajes era un poquito más difícil. De hecho, como dato curioso, yo jugué la versión japonesa primero. Entonces yo pensaba que Bison era Vega. Incluso que lo que decía la gente que no conocía era como que está jugando la versión machucha, porque ese man no se llama Vega, me acuerdo. Se llama Bison, sí, yo Vega. Esa versión era pirata y tal. Sí, yo jugué la versión. En Street Fighter. ¿Quién era el jugador con él? Siempre será Ryu. Por motivos de... Ryu es por motivos de lore. El Shoto. El Ryu blanco y pero es que eso es una viveza de parte tuya, porque es que juegas con el Ryu blanco y con el Ryu rojo. Sí, también. Sí, porque son técnicamente lo mismo. Sí, por cuestiones de lore va a ser Ryu, y no va a ser como que Ryu no es en canon no es el más fuerte. Que, de hecho, el protagonista de Street Fighter 2 es el Guile. El Guile, sí, por así decirlo. Entonces, como le iba diciendo, las horas, no solamente las horas, la comunidad y la gente que yo he conocido gracias a los juegos de pelea. Conozco gente de todos lugares del mundo. Conozco amigos que me hice de Chile, de Estados Unidos, de algunos canadienses, gente con los cuales todavía hablo, y que compartíamos como que el fanatismo de los juegos de pelea. Creo que
el impacto que tuvo en la comunidad, el impacto que tuvo en los juegos competitivos, el impacto que tuvo en los arcades y, y gráficamente lo que era, sin duda Street Fighter como que es el juego más, no solamente más influyente, sino el juego del año del 91. ¿No? Y cuando llegó la versión, me acuerdo cuando llegó la versión de New Challengers, eso fue la locura. O sea, literalmente, ¡ah! Tiene nuevos personajes, Dios mío. Entonces Sí. uno intentando ver para ver quién era esos personajes, jugando también. Sí, yo también le metí mucho al Street Fighter 2. De hecho, mi main era Dalsin, de hecho. Sí, Dalsin que en algunos círculos estaba prohibido por ser trampa. Sí, porque Ese tiraba. personaje Sí, es básicamente por ser chip. Por ser chip, sí. Sí, Sí, yo, eso yo- no se en, vale. en mi círculo Dalsin, como bien le decíamos, el indiecito estaba El prohibido. indio. Sí. Y en otros estaba prohibido Honda. En Y otros Honda era era mi Sagat. main. Ah, onda, sí. En otros era Sagat. Sagat, ey, no, con Sagat no, ey, no, nada, no juego. Oh, también. Era como el Rugal de esa época. Sí, Saga era, O o sea, Saga era horrible. Culeman que no estaba en balance ni nada ahí. o con Vega en su mundo que te montabas en Ajá, en la el reja. escenario. En la reja. En la reja era eso horrible. Oye, bájate de ahí. No. Ahí se comía Sí, no, y varios que, segundos. sí, no, y que Vega, además de eso, el que jugaba, entonces no, si le quitabas la garra, entonces ya no quería jugar. Ay, no, ya no quiero Ah, jugar. sí, ya no juego más. O yo solo me lo pasaba con Zangief para ver el final con Gorbachev bailando. Sí, claro. Nada más por eso me lo pasaba con Zangief. Para ver a Gorbachev. Sí. Y bueno, como comentario final, el domingo de la mañana, en la madrugada, me levanté a las 4 de la madrugada a ver las finales de Street Fighter 5 en el Evo Japón. Todo Japón. Sí. Sí, Fue esta semana el Leo Japón. sí, fue este fin de semana. ¿Y Infiltration fue que otra no? vez. Infiltration con el personaje este egipcio. La de Con Carlito Corto. este. Sí. Ah, Bueno, muchachos, creo que tenemos claro el juego del año. Creo que no hubo peleas. Creo que fue unánime la elección. Como les digo, estaba preparado para seleccionar a Mario y creo que Mario es muy bueno, pero así como lo dicen ustedes, es el refinamiento de una fórmula, de una fórmula perfecta que ya existía en Mario 3. Mario World es simplemente más fuerte, más rápido, más grande, más min, pero Street Fighter 2 es más influyente. no, es que de Street Fighter 1 a Street Fighter 2 hay un mundo de diferencia. O sea, Sí. literalmente. Bueno, vamos cerrando el pod. Vamos haciendo como un sneak peek del año que viene para que vayan de pronto refrescando sus memorias. El año que viene, como les dije, Zelda, A Link to the Past, Uy. juegazo. Uf, podríamos dedicarle un programa solo a ese juego, pero Nada más. chévere que podemos hablar de otras cosas. Sí. Creo que va a ser uno de los contendores. Mega Man 4. Ah, Chample, sí, ¿verdad? Ese año salió Mega Man 4. Todavía siguen saliendo juegos de Mega Man para Nintendo. Sí. Un jueguito llamado Mario Kart. Oh, Y Creador de un subgénero. sí, y otro sí, creador, lo de Boca. otro creador de otro subgénero y juego bastante influyente que se llama Wolfenstein. Uy, ya, es verdad, se lanzó para Super Nintendo. Sí, No, entonces La bueno, versión primero no censurada. fue PC. Sí. PC. Sí, pero Sí. es PC, obviamente. Entonces, bueno, ahí hay como que un sneak peek de lo que viene. En 1992 también va a ser brutal. Duro. Y hay uno que otra sorpresita que también vamos a ir lanzando. Entonces, vamos cerrando, muchachos. Buena conversación. Gracias, Juan, por tu presencia. No, Ram, de hecho, gracias a ustedes, fue una excelente conversación. Muy bueno recordar todas esas épocas, la verdad. Se llena uno de nostalgia, me dan ganas de coger Mario y ponerme a jugar Super Nintendo.
Eso es lo único que quiero hacer el resto de la noche. Andrés, gracias por tu tiempo. Sé que es tarde, temprano, ya es mañana. Sí, ya aquí es de madrugada, pero no, o sea, me encanta también a mí recordar la nostalgia. De hecho, yo soy muy, muy nostálgico con los videojuegos. Yo en mi vida en general no soy tan nostálgico, pero con los videojuegos sí soy bastante nostálgico, de hecho. Entonces sí me gusta recordar épocas pasadas y hasta cierto punto, pues, mejores en muchos aspectos. Entonces sí me encanta. Me encanta recordar esa época. Sí. Y Juanca, gracias también por tu tiempo. Gracias a ustedes por compartir todas esas super experiencias que hemos tenido a lo largo de los años con los videojuegos y cosas que realmente desde mi punto de vista a veces no las podía observar. Me gusta que otra persona me las cuente así con tanta añoranza como yo de pronto pude haberlas tenido en su tiempo. Así que súper bien con eso. Ya llegaremos a la época del PlayStation. Sí. Sí, y a la época del GameCube. Sí. Y todas las cosas que nos han pasado y todas las cosas que pasaron con nuestras consolas, robos, daños, pirateadas. Guau, pirateadas. Nintendo cómo murió, ¿vale? ¿Qué cosa? ¿Qué Oh. cosa? Todavía recuerdo como si fuese ayer cómo murió mi Nintendo. Mi El Nintendo, yo recuerdo que mi Nintendo murió, lo arreglaron y vivió como un año más y después murió totalmente. El primer GameCube que yo tuve no tuvo memoria card. Duré 6 meses sin memoria card. Sí, recuerdo. Y el único juego que tenía era Resident Evil 1 Remake. Resident Evil Remake. Así que había que sacarle maestría sí o sí. Bueno, muchachos, hasta luego. Gracias por la conversación. Igual. Dale, Buenas Pablito. noches a todos. Igual, buenas noches.